Pasé 2 décadas cuidando a mi segundo esposo como si fuera mi propósito de vida. Preparaba su comida, lo ayudaba a vestirse, limpiaba sus heridas, asistía a todas sus citas médicas y soportaba sus silencios con la esperanza de estar haciendo lo correcto. Pensé que así era el amor a nuestra edad, práctico, silencioso, sin exigir nada a cambio. Lo hice convencida de que formábamos un equipo. Pero todo cambió con una sola frase. Esa mañana llegué temprano al hospital, como siempre. Traía café y su desayuno favorito, muffins de avena aún tibios. Una enfermera me dijo que Becher había bajado al patio a tomar aire fresco. Pensé que sería lindo empujarlo a dar un paseo. Pero al doblar la esquina, lo escuché hablando con otro paciente. Al principio creí que se trataba de alguna conversación ligera, hasta que oí bien lo que decía. Ella no es más que una cuidadora gratuita. Lo hace todo: cocinar, limpiar, llevarme al médico. Y cuando muera, el dinero será para mi hijo. Rachel podrá irse a vivir con su hija. No será mi problema. Sus palabras no eran solo duras. Eran deliberadas. Detrás de esa voz, no había gratitud. Había burla. Me quedé paralizada. El mismo hombre al que le dediqué media vida, hablaba de mí como si fuera una empleada sin sueldo, útil pero prescindible. Ni siquiera su tono era el mismo. Hablaba como quien presume de su suerte, no como alguien que reconoce un sacrificio. Lo escuché decir que yo pensaba que teníamos una gran relación. Se reía. Hablaba de mí como si fuera una ingenua sin identidad, una sirvienta con anillo. Retrocedí sin hacer ruido. Me apoyé en la pared del pasillo y traté de respirar sin romperme. Recordé cada madrugada en vela, cada dolor de espalda ignorado, cada gesto de cariño que nunca fue retribuido. Y me pregunté: ¿todo eso fue por amor, o solo por costumbre? ¿Alguna vez me vio como algo más que una solución práctica? Volví a la habitación como si nada. Richard estaba en la cama. Me sonrió y preguntó: ¿trajiste los muffins? Lo miré. Y no dije nada. Pero algo dentro de mí se había despertado. Por primera vez en 20 años, entendí que aún estaba viva, y que eso me daba derecho a decidir. Esa tarde regresé del hospital y no encendí ni una sola luz. La casa estaba bañada por el sol californiano, pero dentro, todo se sentía frío. Me senté en el sofá, abrazándome a mí misma, como si tratara de encontrar algo de calor que no viniera de afuera, sino de dentro. Era como si buscara a la mujer que una vez fui, y que se fue perdiendo sin darse cuenta. Esa casa nunca fue mi elección. Era la misma donde Becher vivió con su primera esposa. Cuando nos casamos, me negué a mudarnos allí, pero él dijo que su hijo, Dylan, ya estaba acostumbrado. Yo, en cambio, debía adaptarme. Me mudé con 2 cajas de libros, una olla y un gato. El resto era su pasado. Dylan tenía 15 años y la mirada altiva de quien no tiene interés en conocerte. Jamás me llamó mamá, y cuando decía Becho, sonaba como si le costara trabajo. Pero igual me esforcé. Remodelé la cocina yo sola, quitando manchas con agua de limón. Cocinaba cenas que les gustaban. Me levantaba temprano para dejarles el desayuno. Lo hacía creyendo que con el tiempo, si era lo suficientemente buena, me aceptarían. Pero esa aceptación nunca llegó. En acción de gracias, preparé un pavó por primera vez en mi vida. Pasé 2 noches viendo tutoriales, buscando que todo quedara perfecto. Cuando lo puse en la mesa, Dylan, mirando su teléfono, dijo: «Esta salsa está rara».
mi mamá la hacía mejor. No dije nada. Recogí los platos en silencio. Pero esa noche fue la primera en que me sentí invisible. La primera en que supe que esta casa no era mía, y tal vez nunca lo sería. Después de todo lo que aguanté, seguía creyendo que, con el tiempo, lograría que me vieran como parte de la familia. Me dije que la paciencia era amor. Que el respeto se ganaba callando. Que el compromiso era resistir. Y me lo creí, hasta que los gestos pequeños empezaron a doler más que los grandes. Cuando la exesposa de Becher murió, él lloró su nombre en la cocina, y yo, sin una queja, le preparé té y le puse la manta. Ni un reproche, ni una lágrima mía. Acepté que todavía la amara. No era celos. Era esa sensación de ser siempre la sombra de alguien más. Y cuando Dylan abandonó la universidad, usé mis propios ahorros para pagar su deuda. No por él, sino por Becher. Para que pudiera dormir tranquilo. Me convertí en una experta en fingir. Fingí que me gustaba el golf. Fingí que no me dolían sus bromas sobre mis libros. Fingí no notar cuando en las reuniones familiares nadie se molestaba en incluirme. Pero hubo un momento que me marcó. Fue en la boda de su sobrina. Richard me presentó como, ella es Rachel, una amiga de la familia. Sostuve mi copa de vino como si fuera prestada. Sonreí como si fuera normal. Pero por dentro, me rompí. Esa noche me encerré en el garaje, llorando en silencio media hora. Luego me lavé la cara, salí, y preparé la cena como si nada. Hoy me doy cuenta, eso no era matrimonio. Era sobrevivir dentro de una obra de teatro en la que mi personaje ni siquiera tenía nombre. Me convencí de que el amor, a cierta edad, ya no necesitaba flores ni promesas. Pensé que lo esencial era tener a alguien con quien envejecer, alguien a quien cuidar, y que me cuidara. Pero ese pacto silencioso nunca existió. Aguanté desplantes, decisiones unilaterales, años sin una caricia honesta. ¿Por qué? Porque me decía que eso era lo correcto. Me tragué mi orgullo cada vez que Dylan me ignoraba o que Rachel olvidaba presentarme. Callé cuando su familia me trataba como extra. Me decía que el amor era entrega, y que, si era suficiente, al final lo verían. Pero todo eso cayó en pedazos con una sola frase: ella es mi cuidadora gratuita. Esa oración cambió mi mirada para siempre. Porque no era una frase dicha enojado, ni bajo presión. Era la verdad dicha sin filtro. Era lo que él realmente pensaba de mí. En ese momento, entendí que lo que yo consideraba compromiso, él lo llamaba conveniencia. Que cada vez que me sacrificaba, él se sentía más cómodo, no más agradecido. Que nunca fui parte del plan. Solo fui funcional. Y lo más doloroso no fue escucharlo, fue entender que llevaba años viéndolo, pero me negaba a aceptarlo. Volví del hospital con esa frase taladrándome la cabeza. Traté de concentrarme, de fingir que no había pasado nada. Pero ya no podía. Esa noche, me senté en el sofá, abrazada a mí misma, tratando de recordar cuándo fue la última vez que alguien me vio. No como esposa. No como cuidadora. Sino como persona. Y justo cuando pensaba en eso, alguien tocó la puerta. Era Dylan. Entró sin saludarme, con su sudadera descolorida y el olor a cigarro pegado a la ropa. Fue directo a la nevera, como si yo no estuviera. Ni un hola. Ni un ¿cómo estás? Buscaba algo. No para mí. Para su papá. El médico dijo que no era grave, ¿verdad?
Vine a recoger unas cosas, dijo, sin despegar los ojos del refrigerador. Le respondí con la voz firme, tu padre sigue en el hospital. Si te importa, podrías ir a verlo. Él se encogió de hombros, sacó una Coca-Cola y se dejó caer en la mesa del comedor. No te lo tomes personal. Esta casa no es tuya de todas formas. Esa frase fue la gota que rompió todo. No grité. No lloré. No discutí. Solo me levanté, apagué la luz de la cocina y dejé encendida una sola lámpara en la esquina. Porque por fin lo entendí, no importa cuánto uno intente encajar, si el otro ya decidió que no perteneces. El día que dieron de alta a Becher, el sol brillaba con fuerza, como si quisiera borrar todo lo que había pasado. Cuando lo vi salir del hospital en silla de ruedas, con esa sonrisa de quien cree tener el control de todo, supe que algo en mí ya no respondía igual. Se siente bien estar en casa, dijo. Yo asentí, fingiendo una sonrisa. Pero por dentro, esa palabra, hogar, ya no tenía sentido. Lo ayudé a subirse al coche. Se quejó del asiento. No respondí. Ajusté el cinturón de seguridad en silencio. Lo miré por el retrovisor. Cerró los ojos como un rey esperando que alguien le sirviera. Al llegar, hice lo mismo de siempre, le preparé su manta verde, le puse el canal de casa que le gustaba y le llevé un vaso de agua. Como si nada hubiera cambiado. Pero yo ya no estaba allí. Lo acompañaba su rutina. No su esposa. Esa tarde, mientras revisaba las facturas médicas, abrí por error una carpeta amarilla. Un documento cayó al suelo. Lo levanté sin pensar, y ahí estaba, la lista de beneficiarios de su seguro de vida. Primero, Dylan Moore. También, Emily Moore, su exesposa. ¿Y yo? Yo no figuraba. Ni como secundaria. Ni como nota al pie. Y entonces todo fue claro. Después de 20 años, ni siquiera merecía una línea en un papel. Me quedé mirando esa hoja como si me hubieran arrancado algo. No era el dinero. Nunca esperé una fortuna. Lo que dolía era la omisión. No estar. No contar. No existir ni como gesto simbólico. 20 años. 2 décadas firmando formularios, preparando medicinas, escribiendo sus discursos, velando su sueño en cada hospitalización. Y, al final, ¿qué recibía yo? Ni un reconocimiento. Ni un gracias. Solo el lugar vacío de quien sirvió, pero nunca fue parte. Guardé el documento. No hice drama. Esa noche preparé lasaña. La misma que siempre decía que le encantaba. Le dio un bocado, frunció el ceño y dijo, algo no está bien. No sabe igual. Respondí tranquila, no usemos arella. Me miró con molestia, te dije que no me gusta sin queso. Yo lo miré a los ojos. Y con calma le dije, quizá es que últimamente estoy empezando a ver las cosas con más claridad. Él guardó silencio. Yo también. Pero por dentro ya lo sabía, la mujer que él conocía, la que callaba, la que soportaba, ya no estaba. Y esa noche, cuando lo vi recostado como siempre en el sofá, fingiendo paz, sentí que el ciclo estaba cerca de cerrarse. No por rabia, sino por conciencia. Ya no era su esposa. Había sido su asistente personal no remunerada durante años. Y eso, ya no iba a continuar. Esa noche, mientras lavaba los platos uno por uno, mis pensamientos no paraban.
¿Cómo seguir cuidando a alguien que me había borrado de su vida legal y emocional? Me había tratado como útil, no como amada. Como una inversión rentable, no como su compañera de vida. Secando mis manos, cerré los ojos frente a la encimera. Y una voz interna, serena, segura, me susurró algo que no había escuchado en años. Es hora. Al día siguiente marqué el número que tenía guardado desde hace meses. Era Nancy, mi amiga de la juventud, ahora dueña de una floristería. Cuando escuchó mi voz, no me pidió explicaciones. Solo dijo, ven. Estoy esperando. Media hora después, llegué a su tienda. Sobre la puerta colgaba una campanilla de viento. Y una pizarra con una frase que parecía escrita para mí: no le debes nada a nadie. Nancy me abrazó sin decir una palabra. Me llevó al patio, me sirvió un té que no toqué, y simplemente me escuchó. Le conté todo, las palabras de Richard, los papeles, el desprecio de Dylan. No interrumpió. No opinó. Solo estuvo allí. Y cuando terminé, me dijo una verdad que me atravesó: él no te vio como familia, porque nunca te vio como persona. Eres una trabajadora doméstica sin sueldo, Rachel. Y eso no es matrimonio. Es explotación. La miré sin saber qué decir. Tenía razón. En cada frase. Yo no era su esposa. Era parte de su comodidad. Nancy no me dejó caer. Me ofreció quedarme en la habitación libre arriba de su tienda. Me dijo algo más que me quedó grabado: no eres una mujer abandonada. Eres una mujer que al fin dejó de ser leal a las personas equivocadas. Y por primera vez, sentí que empezaba a volver a casa. No a una casa de ladrillo. A una casa interna. La mía. Sentada en el jardín de Nancy, rodeada de flores que no me exigían nada, empecé a decirlo en voz alta, todo lo que había callado durante años. Ella no me juzgó. Solo escuchó con la firmeza de quien ya estuvo ahí. Tengo 60 años, le dije. No sé a dónde ir. No sé qué hacer. Nancy se inclinó hacia mí, con esa seguridad que solo tienen las mujeres que ya cruzaron el fuego. Cuando mi ex me dejó por su secretaria, tenía 29 años, un hijo pequeño y toda una familia diciéndome que me aguantara. ¿Sabes qué les dije? Negué con la cabeza. Prefería comer sopa instantánea por el resto de mi vida antes que fingir que un hombre inútil merecía mi dignidad. Solté una risa entre lágrimas. Era la primera en semanas. Una de esas que vienen no de la felicidad, sino del alivio de sentirte comprendida. Nancy me tomó la mano. No eres débil, Rachel. Eres demasiado buena. Y esa bondad fue lo que te encerró en una jaula construida por otros. Pero ya no más. Me quedé en silencio. Algo se había roto dentro de mí, pero no era dolor. Era aire. Era espacio. Era el principio de algo nuevo. Y cuando Nancy me dijo, no eres invisible. Solo estuviste mal ubicada. Sentí, por primera vez en años, que todavía quedaba algo por escribir. Y esta vez, lo haría con mi letra. Esa noche, al regresar a casa, no encendí la televisión. Tampoco hice cena. Caminé directo al estudio, abrí un cajón y saqué una vieja fotografía. Era yo con Sandra, mi hija del primer matrimonio, el día de su graduación. Teníamos los brazos entrelazados, sonreíamos con orgullo, y en mis manos sostenía un ramo de claveles. Me quedé mirando esa imagen como si contuviera una respuesta.
Y entonces lo decidí. No por rabia. No por venganza. Sino porque entendí que ese lugar, esa casa, esa dinámica, esa historia, ya no era mía. Me había vaciado para encajar en algo que nunca fue recíproco. Empaqué pocas cosas. Lo esencial. La ropa necesaria. Algunos papeles. Un cuaderno. Y luego tomé el teléfono. Marqué a Sandra. Al día siguiente, abordé un vuelo a Boston. Cuando bajé del avión, allí estaba ella, esperándome, con un abrigo verde oscuro y la mirada llena de preocupación. No me dijo nada al principio. Solo me abrazó. Y en ese abrazo, sentí que aún había un lugar en el mundo donde alguien me amaba por quien soy. No por lo que hago. No por lo que doy. Por mí. ¿No te ves bien, mamá?, dijo con dulzura. No he dormido mucho, le respondí, intentando sonreír. No me pidió más. Solo tomó mi maleta y me llevó a su casa, una pequeña cabaña de 2 pisos con un letrero de madera en la entrada que decía, «Bienvenida a casa». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que sí, esa frase era cierta. La cocina de Sandra olía a sopa de calabaza. La mesa estaba puesta con pan recién cortado y una servilleta doblada con cuidado. No era un banquete, pero lo sentí como un banquete emocional. Porque todo, absolutamente todo, estaba hecho para mí. Nos sentamos. Ella frente a mí, con la mirada atenta. No había juicio en sus ojos. Solo una invitación a hablar. Pero al intentar soplar la sopa, las lágrimas se adelantaron. Se deslizaron silenciosas dentro del plato. Estoy tan cansada, hija, susurré. Cansada de no poder ser frágil. Cansada de que nadie me cuide. Le conté todo. Cada palabra dicha por Richard. Cada desprecio silencioso de Dylan. Cada esfuerzo enterrado. Hablé como no lo había hecho en 20 años. Y Sandra no interrumpió. Escuchó con la calma de quien sostiene, no de quien evalúa. Cuando terminé, puso la cuchara sobre la mesa y me miró directo a los ojos. Él violó tu dignidad. Tu derecho a vivir con libertad. Asentí, con una mezcla de vergüenza y alivio. Pero yo lo permití, hija. Lo dejé pasar demasiado tiempo. No, mamá. Tú hiciste lo que creías correcto. Eso no es debilidad. Eso fue amor. Pero ahora es momento de tomar decisiones por ti. Me atreví a preguntar lo que nunca había dicho en voz alta. ¿Tú crees que a los 60 aún se puede empezar de nuevo? Ella no dudó. Por supuesto. Tienes experiencia, tienes corazón, tienes gente que te quiere. Y lo más importante, estás viva. No respondí. Solo asentí lentamente. Y en mi interior, por primera vez, no sentí miedo, sentí posibilidad. Esa noche dormí en la habitación de invitados de Sandra. Afuera, un roble viejo extendía sus ramas bajo la luna. Me senté en la cama, abrí un viejo cuaderno que llevaba en la maleta, y leí la primera línea. 3er año de matrimonio. Rachel construyó un banco en el patio y tomamos chocolate caliente juntos mientras caían las hojas. Me quedé mirando esas palabras por unos segundos. Y luego arranqué la página. No por odio, sino porque entendí que no todo lo vivido merece ser conservado. Al día siguiente, hice algo que nunca antes había hecho. Busqué en Internet protección de bienes para mujeres casadas de nuevo. Esas palabras me parecieron duras, extrañas, pero necesarias.
Pasé horas leyendo artículos legales, casos reales, historias de mujeres como yo, que habían despertado tarde, pero no demasiado tarde. Descubrí que no estaba sola. Que había leyes. Que había respaldo. Solicité una consulta legal. También empecé a buscar trabajo. Tenía experiencia como editora y asistente administrativa. Conseguí un empleo remoto, a medio tiempo, en una plataforma de contenidos. No era mucho, pero era mío. Cada centavo ganado con mi esfuerzo, y solo para mí, se sentía como aire fresco. Como volver a respirar. Entre búsquedas laborales y noches de reflexión, encontré una foto mía de hace años, frente al puente Golden Gate. Tenía una sonrisa suave, los ojos encendidos. Me recordé a mí misma, esa mujer sigue viva. Solo estaba esperando permiso para volver a salir. Y esta vez, el permiso lo daría yo. Días después, Richard anunció que Dylan vendría a cenar. También traería a su novia. No pidió permiso. No agradeció. Solo asumió. No tienes nada mejor que hacer, dijo. Prepara algo. No discutí. Fui a la cocina, pero esta vez no invertí ni tiempo ni corazón. Calenté comidas congeladas. Serví ensaladas enlatadas. Ni una especia. Ni un intento de esmero. Esa cena ya no era un acto de amor. Era una despedida silenciosa. Cuando llegaron, yo ya estaba sentada revisando un manuscrito. Dylan fue el primero en hablar. Dios, esta casa huele como asilo, ¿cómo lo aguantas, papá? Su novia rió con desdén. Pensé que Rachel era como una chef. Esto sabe a sobras. No levanté la vista. Solo pasé la página. Dylan, molesto, abrió la nevera, revisó, volvió y golpeó la mesa. Esto es todo lo que hay. Mi papá tiene la presión alta, ¿lo sabías? Lo miré. Si no te gusta, puedes comer en otra parte. Richard intentó suavizar, no lo decía en serio, Rachel. No tienes que ponerte así. Dejé mis papeles a un lado. Lo miré directo a los ojos. ¿Así, ahora el estrés justifica la falta de respeto? Dylan rió nervioso y le dijo a su novia, ¿ves lo que te decía? Por eso mi papá ni la incluyó en el seguro. 20 años juntos y no verá ni un centavo. ¿Entonces para qué sigue aquí? Preguntó ella. Y entonces me puse de pie. Ya no hablaba la mujer herida. Hablaba la mujer despierta. Estoy aquí porque creí en algo que ya no existe. No soy tu madre, Dylan. Pero tengo más humanidad que tú jamás tendrás. Porque entiendo el respeto, la gratitud y la decencia. Recorrí la mesa con la mirada y dije con firmeza, esta es la última comida que salió de mis manos para ustedes. A partir de hoy, estoy solicitando el divorcio. Mi abogado ya fue contratado. El rostro de Richard palideció. Se levantó. Rachel, no puedes, claro que puedo. Mi voz no tembló. Y esta vez, no es un arrebato. Es una decisión. La más clara que he tomado en 60 años. Me di la vuelta, fui a mi habitación y pegué la carta de confirmación del bufete en la puerta. Esa noche no me fui de la casa. Me regresé a mí misma. La mañana siguiente empacó diferente. No fue con prisa, ni con miedo. Fue con calma. 2 maletas, una carpeta con documentos y una pequeña bolsa con medicamentos. Nancy llegó puntual.
No preguntó nada. Solo cargó una bolsa con libros, me miró, y asintió. Richard estaba en la puerta de la cocina. Brazos cruzados. Mirada fría. No dijo una palabra. Pero no necesitaba hacerlo. Su silencio era el mismo de siempre. El que usaba para invalidar, para controlar, para minimizar. Creía que su indiferencia aún me detenía. Que no tenía que alzar la voz, porque yo sola me frenaría. Pero esta vez, estaba equivocado. Le dije solo una frase antes de cerrar la puerta. Si quieres que alguien cocine para ti, la próxima vez intenta ofrecer un salario. El clic de la puerta al cerrarse no sonó como un final. Sonó como una liberación. El apartamento sobre la floristería era pequeño, pero era mío. Una cocinita, una ventana que daba al oeste, y un jardín lleno de tulipanes en flor como bienvenida. Me senté al borde de la cama, vi la luz filtrarse por la ventana. Y por primera vez en años, sentí paz. Nadie me necesitaba. Nadie me daba órdenes. Nadie me menospreciaba. Esa noche, cociné solo para mí, calabaza asada, ensalada con nuez y queso de cabra, y una copa de vino blanco. La estufa crepitaba. Entraba brisa por la ventana. Y un disco de jazz que Nancy me regaló sonaba de fondo. Comí en silencio. No por soledad, sino por gozo. Después abrí mi computadora. Mi editor había dejado una nota. Tu corrección fue brillante. Queremos ofrecerte más proyectos. Sonreí. Pero no con esa sonrisa social, falsa, para cumplir. Sonreí de verdad. Porque por primera vez, mi vida la construía yo. Los días pasaron, y como lo predije, Richard no reaccionó con rabia. Solo envió 2 mensajes de texto. ¿Cuánto tiempo vas a alargar esto? ¿De verdad crees que no te vas a arrepentir? No respondí. Nancy, con su sabiduría directa, me dijo. Si de verdad sintiera remordimiento, no necesitaría que se lo pidieras para disculparse. Dylan tampoco volvió. Tal vez pensó que sin mí, la casa sería más libre. Pero tarde o temprano, ambos descubrirían la verdad, no solo perdieron a la mujer que les cocinaba. Perdieron al último vestigio de dignidad que los acompañaba en esa casa vacía. Mientras tanto, yo empecé a reconstruirme. 3 días a la semana trabajaba medio tiempo. Ayudaba a Nancy en la floristería. Me inscribí en clases de escritura en el colegio comunitario. Incluso lancé un blog para mujeres mayores. Lo llamé Renacimiento. La primera entrada se tituló Dejando la casa sin nombre en el buzón. Un día, Sandra llegó de visita. Traía una bolsa con brownies caseros y una pequeña calcomanía que decía, «Felicidades, mamá. Renaciste». Le mostré una placa nueva que Nancy me ayudó a colgar en la pared del apartamento. Decía, el espacio de Rachel, tranquilo, curioso, libre. Nos sentamos a tomar té, rodeadas de flores, y me preguntó si había sabido algo de Dylan. No, y sinceramente, no me interesa, le dije sin resentimiento. Solo con certeza. Pasamos la tarde organizando el jardín. Al colocar la etiqueta a una nueva rosa, escribí el nombre con una sonrisa, Rosa de la Gratitud. Sandra se rió. ¿En serio, mamá? Absolutamente, le dije. Así me siento. No feliz, pero libre. Y eso es suficiente. Esa noche, me quedé en la puerta del taller, escuchando el tintineo de las campanas, las risas suaves en el callejón,
y el ruido lejano de los autos. Y supe que no era el final. Era el comienzo. Ya no era la mujer invisible del segundo acto de su vida. Era simplemente yo. Si esta historia resonó contigo, es porque quizá tú también diste demasiado sin que nadie lo notara. Pero hoy, aquí, queremos recordarte algo: nunca es tarde para recuperar tu voz, tu espacio y tu valor. Déjanos en los comentarios si alguna vez sentiste que tu historia merecía un nuevo comienzo. Leemos cada mensaje con el corazón abierto. Y si conoces a una mujer que necesite escuchar esto, compártelo. Porque todas merecemos sentirnos vistas. Suscríbete para más historias reales, valientes y profundamente humanas. Porque aquí, lo invisible se vuelve inolvidable.